Hace algunos años, Verónica estaba por recibirse de ingeniera agrónoma y decidió hacer como trabajo final, como trabajo de intensificación, un experimento para contestar una pregunta que ella se formulaba acerca del cultivo de frutilla. Ella quería saber si la polinización con abejas melíferas podía tener alguna influencia sobre la calidad de frutilla comercial del cultivar selva. Ustedes saben que las frutillas en realidad son unas infrutescencias y esos puntitos negros que se ven en la superficie son pequeños aquenios, y lo que nosotros comemos rico es el receptáculo carnoso, que en realidad ese receptáculo se desarrolla por cada florcita que se está siendo fecundada y que va a formar el aquenio. Así se desarrolla el receptáculo que la contiene. Y entonces, si todas las flores de la inflorescencia se polinizan parejamente, las frutillas suelen tener unas formitas bonitas, y si no, se deforman según cuántas florcitas no se hayan fecundado. Bueno, la calidad de los frutos de semilla podía haberse afectado por otros factores, no solo por la polinización, ¿no? También variaciones en la fertilidad de los suelos, en la humedad disponible, en la presencia de otros insectos o patógenos que no tienen por qué distribuirse uniformemente en todo el campo de cultivo. También podía estar influenciada la calidad por la distancia a otros cultivos, qué sé yo, como melones, que son mucho más atractivos para los polinizadores naturales, o también por la presencia de aves que pueden dañar los frutos. El objetivo del trabajo enuncia qué es lo que se va a poner a prueba en la investigación y cuál es el objeto de estudio, ¿no? En este ejemplo, el objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de la polinización sobre el cuaje de frutos y la calidad de frutillas de la frutilla comercial cultivar selva en la localidad de Zárate. La conducción de experimentos es una manera adecuada de responder preguntas acerca de la naturaleza. En muchos casos, los profesionales tienen posibles respuestas a estas preguntas antes de realizar el ensayo. Es lo que denominamos hipótesis. Las hipótesis son afirmaciones sobre la realidad que solo pueden verificarse de manera indirecta, es decir, por alguna de sus consecuencias, que denominaremos predicciones. Entre las diversas formas que existen para generar conocimiento, el uso del método hipotético deductivo ofrece la ventaja de permitir poner a prueba una idea que fue elaborada antes de realizar el estudio, la hipótesis. Este método consiste en deducir consecuencias concretas sobre un determinado objeto de estudio bajo el supuesto de que nuestra afirmación o idea es verdadera, es decir, generar predicciones derivadas de nuestra hipótesis. En este caso, la hipótesis de Verónica era que la actividad polinizadora de las abejas melíferas condiciona la calidad de la producción en cultivos de frutilla. Y unas predicciones derivadas de esa hipótesis eran: 1. Que las parcelas abiertas a las visitas de abejas melíferas darían frutos de mayor longitud que los obtenidos en las parcelas cerradas a sus visitas. Otra era que el número promedio de frutículos, de aquenios, cuajados por receptáculo floral, va a ser mayor en los frutos de parcelas abiertas a las visitas de abejas melíferas que en plantas de parcelas cerradas. Un experimento correctamente diseñado permitiría verificar si esta predicción se sostiene en los lotes cultivados con frutilla selva en la localidad de Zárate. Como muestra este esquema, las hipótesis del investigador surgen de la observación de resultados experimentales anteriores, del marco teórico de la disciplina en la que está trabajando y de la observación de la realidad, de su estudio sobre el sistema. Estas hipótesis son posibles respuestas a las preguntas que formula el investigador y solamente pueden probarse las consecuencias que se derivan de ellas, que son las predicciones. El experimento bien conducido produce resultados válidos para ser comparados con las predicciones.
De esta forma, al comparar los resultados obtenidos en nuestro ensayo contra los resultados que esperaríamos obtener si nuestra hipótesis fuese correcta, se puede poner a prueba la veracidad de la hipótesis y así avanzar en el conocimiento del problema planteado. Este es un esquema general de los componentes de un programa de investigación. Como ven, del resultado de contrastar las predicciones con los resultados del experimento, en realidad casi siempre surgen nuevas hipótesis de las cuales se derivan otras predicciones y eso genera otro experimento. Aquí lo que tenemos remarcado con azul es el contexto del experimento. A partir de las predicciones, uno establece un modelo del cual vamos a hablar dentro de un rato y a lo largo de todo el curso vamos a hablar de los modelos, el diseño del experimento del que estamos conversando ahora, la ejecución del experimento que produce resultados. Son los resultados que necesitamos contrastar para ver si las predicciones derivadas de las hipótesis se cumplen en este sistema. En este experimento claramente los tratamientos son, o sea, Verónica iba con las colmenas, llevaba las abejas y entonces en el periodo en que ella ponía las abejas en el cultivo estaban algunas parcelas marcadas pero abiertas y otras parcelas, además de marcadas, tenían unos túneles de tul que dejaban pasar completamente la radiación pero impedían que entraran las abejas. Y esas unidades estaban repetidas a lo largo del campo 7 u 8 veces cada una. Y además se les había asignado al azar si les tocaba abierta la visita de las abejas o cerrada. Entonces tenemos las unidades experimentales, son estas que están delimitadas, las repeticiones son las unidades que reciben los mismos tratamientos y los tratamientos en este caso son con y sin polinización por abejas melíferas. No siempre las unidades experimentales se miden completamente. Hay diferentes situaciones en las cuales el investigador decide medir una parte de la unidad experimental o varias partes de la unidad experimental a las que llama unidades de observación. Muchas veces en los cultivos es muy frecuente que uno deje una bordura, por ejemplo, la que no se mide, para aislar del contexto, que puede ser algo diferente a la aplicación del tratamiento. En el caso del experimento de Verónica de las frutillas en los cultivos en Zárate, como la frutilla es un cultivar refloreciente que tiene floración secuencial, dentro de cada racimo y dentro de cada planta se van abriendo nuevas flores permanentemente, entonces lo que hacía ella era marcar una inflorescencia en pimpollos, una inflorescencia con florcitas aún cerradas, por cada planta en 9 plantas seleccionadas al azar dentro de la parcela. Y después cosechó solo los aquenios de los racimos marcados. O sea, ella no quería tener influencia de procesos que ocurrieron antes o después de su aplicación del tratamiento con las abejas melíferas. Entonces sus unidades de observación eran más pequeñas que las unidades experimentales. Esto no tiene ningún problema en la medida en que el investigador tenga claro que aunque haya tomado 9 plantas al azar de una unidad experimental, va a producir un resultado, un valor de una repetición por cada unidad experimental que recibió de manera independiente el tratamiento. Las plantitas adentro de una parcela abierta como esta que se ve en la fotografía no son entre sí independientes.
independientes, no arrojan información independiente acerca del resultado de la aplicación del tratamiento, al igual que las semillas de Datura ferox que Rodolfo ponía en una caja de Petri. En una caja de Petri las 20 semillas recibían simultáneamente la aplicación del tratamiento de luz roja o roja lejana. Por lo tanto, no eran independientes entre sí. La unidad experimental era la caja de Petri y no cada semilla. Y aquí también, la unidad experimental es la parcela y no cada una de las 9 plantas en las que Verónica mide los frutos, cosecha y mide los frutos. La acción de repetir consiste en asignar cada uno de los tratamientos a varias unidades experimentales independientes. Dado que ningún animal, planta o parcela es idéntico a otro, siempre habrá alguna variación en las respuestas que no ha sido controlada, aun cuando el experimento se ha conducido muy cuidadosamente. En consecuencia, los resultados de los experimentos están afectados no solo por la acción de los tratamientos que aplicamos, sino también por las causas múltiples no controladas que tienden a encubrir sus efectos. Estas diferencias en la respuesta entre unidades que recibieron el mismo tratamiento, que en consecuencia son diferencias no debidas al efecto de los tratamientos, se denominan errores experimentales. Error no significa que nos hayamos confundido. El error experimental representa el efecto del resto de los factores que no son de interés para el estudio sobre la variable respuesta. La repetición de unidades experimentales independientes expuestas al mismo tratamiento permite estimar el error experimental y utilizarlo como unidad básica de medida para evaluar el significado de las diferencias observadas entre tratamientos. Aquí vemos repetidas en el campo del productor las parcelas que tienen el túnel que impide la llegada de las abejas y las parcelas que están abiertas a la visita de las abejas. Y entonces la variable respuesta que Verónica observó, por ejemplo, la longitud de los frutos de frutilla, la variación que encuentra entre frutos de distintas parcelas, hay una parte que se deberá al efecto de la variable independiente, que son los tratamientos, en este caso que tenga el túnel o que no lo tenga, o sea, que reciba o no la visita de los polinizadores. Pero además hay variación que se debe a otros factores, que no son la presencia o no de las abejas. Esa variación, debido al efecto de otros factores, la vamos a poder estimar gracias a que tenemos repeticiones que reciben exactamente el mismo